Hola, ¿qué tal, cibernautas? Bienvenidos a Libros y Lectores. En esta ocasión tengo un relato extraordinario de uno de los monstruos de la literatura gótica y universal, La caída de la casa de Usher, Edgar Allan Poe. A continuación leeré un fragmento. Su fallecimiento, dijo con una amargura que nunca podré olvidar, le dejaría a él, el desesperado y frágil, el último de la antigua raza de los Usher. Mientras él hablaba, Mr. Madeline, así se llamaba, pasó lentamente por una parte apartada del apartamento y sin advertir mi presencia, desapareció. La miré con un asombro absoluto, no exento de temor, pero me resultaba imposible explicar tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimía, mientras mis ojos seguían sus pasos de retirada. Cuando una puerta por fin se cerró sobre ella, mi mirada buscó instintiva y ansiosamente el semblante del hermano, pero éste había enterrado el rostro entre las manos. Yo solo pude percibir que una voluntad mucho más que ordinaria se había extendido por los demacrados dedos por los que resbalaban muchas lágrimas apasionadas. La enfermedad de Lady Madeline había desconcertado durante mucho tiempo la habilidad de sus médicos. Una apatía asentada, un desgaste gradual de la persona y afecciones frecuentes, aunque transitorias de carácter parcialmente cataléptico, eran el diagnóstico inusual. La caída de la casa de Usher es un cuento de terror gótico del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, considerado uno de los más importantes de su producción narrativa. Fue publicado por primera vez en la revista Burton Gentleman's Magazine. En este relato, un caballero es invitado al viejo caserón de un amigo de la infancia, artista enfermizo y excéntrico que vive completamente recluido en compañía de su hermana Lady Madeline, también delicada de salud. Roderick Usher vive preso de una enfermedad indefinible, lo que hace a todos temer por su vida. La que acaba muriendo es su hermana. Sus restos mortales son depositados en una cripta, pero no tardan en producirse terribles acontecimientos que desembocarán en un trágico final. La caída de la casa de Usher es una de las obras de su autor preferidas por la crítica en términos generales, y la que el propio Poe consideraba de las más logradas que había escrito, solamente por detrás de Ligea. Relato largo, generoso y matizado, es muy literario por su densa materia narrativa, por las numerosas citas que contiene, los títulos de libros y hasta poemas completos como El Palacio Encantado, el cual había sido publicado separadamente en abril de 1839 en la revista Baltimore Museo. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Hay que mencionar que Edgar Allan Poe, con su trabajo, demostró que el mal es parte de la mente humana. Este autor revolucionó el cuento de terror, dotándole de originales perspectiva psicológica, coherencia de tono y atmósfera. Escribió algunos de los mejores y más conocidos poemas líricos del mundo y también algunas de las más sensacionales novelas cortas del siglo XIX, e impresionó vivamente a los autores como de La Maré, Stevenson, Dole, Lovecraft y Borges. Existen muchas antologías de Edgar Allan Poe donde pueden encontrar este relato así como toda su obra, que vale mucho la pena. Siempre sugiero que se lea la literatura, los cuentos, relatos de Edgar Allan Poe en la noche. Por alguna razón se disfruta más. Espero se hayan interesado en leer este magnífico relato, así como la obra completa de Edgar Allan Poe. Por mi parte es todo. Yo los espero en otro video de Libros y Lectores, porque no hay nada más humano que hablar de libros. Hasta pronto.